Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre inmunología. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Los Mochis, Facultad de Medicina. Eh, el tema que se verá hoy va a ser respuesta inmune frente a agentes infecciosos, virus y bacterias. Nuestro equipo está conformado por Yair Adolfo Bañuelos Pulido, Jesús Roberto Moreno Bernal, Juan Daniel Martínez Flores, Ángel Valenzuela Ruiz y su servidor Miguel Sánchez Orozco. Para empezar, vamos a dar una introducción a este tema. Como introducción, en este tema se expone la forma en que el sistema inmunitario lleva a cabo su función fisiológica más importante, la protección del huésped de infecciones de virus y bacterias. También se ilustra la importancia fisiológica de los distintos aspectos del sistema inmunitario, así como también las características importantes de los agentes patógenos. Para empezar, vamos a hablar de características de los virus y bacterias. Como primera característica que vamos a mencionar es la invasión de células o tejidos. Algunas bacterias causan enfermedad sin cruzar la barrera. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que se ubica en la luz de los alvéolos. También tenemos otras enfermedades como Vibrio, que se adhiere al epitelio intestinal pero no lo traspasa y no obstante no causa disentería. También tenemos la virulencia, es la característica inherente al microorganismo que le permite generar daño o enfermedad en la persona. La virulencia de una bacteria puede estar relacionada con su capacidad de adherirse a la piel o a las mucosas, penetrar estas barreras, multiplicarse en los tejidos u oponerse a los mecanismos del sistema inmune. También otra característica es la capacidad de multiplicación en los tejidos. Algunas bacterias, una vez que se han adherido a las células epiteliales y sin necesidad de penetrarlas, inician su multiplicación e inducen a la enfermedad por la producción de toxinas que se difunden hacia el interior del organismo. Algunas enfermedades que reaccionan de esta manera tenemos como la Cornobacterius diphterinae, como el tétanos y otras enfermedades. ¿Okay? También otra característica es la producción del daño tisular. Los gérmenes logran este efecto por los siguientes mecanismos: por producción de toxinas, por liberación de mediadores lipolíticos, por AGS, que desencadenan mecanismos inmunes nocivos por los tejidos. Sepsis es un proceso infeccioso sistémico que desencadena un mecanismo inflamatorio igualmente sistémico, acompañado de una respuesta procoagulante y disfunción en varios órganos. Tiene una mortalidad del 20 al 50%. Viroplasmas contienen grandes cantidades de virus en el interior de las células. La observación de dicha estructura se asoció con un incremento de la replicación viral, por lo que fueron llamados fábricas virales. Tipos de inmunidad: la innata y específica. Innata. Estos se encuentran en la piel y mucosas. Existen diferentes mecanismos de defensa. La sequedad de la piel es otro factor que impide la adherencia y la supervivencia de ciertos gérmenes por su pH bajo, que es de 5 a 6, que por sí es bactericida. En las mucosas, la presencia de cilios y de secreciones forman un manto o capa que es movilizada permanentemente del interior hacia el exterior. pH. En el tracto digestivo cumple un papel muy importante. La gastroctomía o una aclorhidria franca permiten que unos pocos centenares de gérmenes produzcan una infección clínica severa como candidiasis esofágica. Hiperosmolaridad. En la orina es un factor que interfiere con el crecimiento de muchos gérmenes. Inflamación. Una respuesta fagocitaria adecuada está acompañada por los mecanismos de inflamación que se aseguran al flujo necesario de las células y factores plasmáticos al sitio de agresión. Sistema de complemento. Es indispensable para amplificar la respuesta inmune. Su papel en la regulación de la fagocitosis es muy importante. Proteína C reactiva. Esta proteína incrementa notoriamente en las primeras 24 horas de la iniciación de un proceso inflamatorio o infeccioso.
y desempeña una función protectora importante al reaccionar con los polisacaros de S. pneumoniae. Importancia de la flora normal. La flora normal de las mucosas es un factor de protección contra diversas infecciones por patógenos. Interferón tipo 1. Son polipéptidos secretados por células infectadas y pueden desempeñar diversas funciones como inducen a las células adyacentes a la infección un estado intrínseco antiviral que limita la diseminación de los patógenos virales. Participan en la maduración de las células presentadoras de antígeno y en la producción de citocinas y quimiosinas. Favorecen la producción de anticuerpos y amplifican la función de los linfocitos T. Inmunidad específica. Inmunidad humoral. Se caracteriza por respuestas primarias y secundarias. En la primaria hay producción de ACS, especialmente de la clase IgM. En la respuesta secundaria se producen ACS de otras clases distintas a la IgM. Inmunidad celular secundaria. Las infecciones bacteriales intracelulares como la tuberculosis, lepra, fiebre tifoidea, brucelosis, neumonía por legionela y listeriosis son controladas por los LST. Características generales de la respuesta inmunitaria frente a los microorganismos. La defensa contra los microorganismos se lleva a cabo mediante los mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa. El sistema inmunitario innato proporciona la defensa inicial, mientras que el adaptativo se encarga de proporcionar la respuesta más potente y mantenida. El sistema inmunitario responde de una forma concreta y especializada a las distintas clases de microbios, para combatir con mayor eficacia posible a cada uno de los microorganismos infecciosos. La supervivencia y capacidad patógena de los microorganismos en el huésped depende esencialmente de su capacidad para evitar o residir los mecanismos efectores de la inmunidad. En muchas infecciones, la lesión hística y la enfermedad pueden deberse a la respuesta del huésped frente a microorganismos y a sus productos, más que el efecto propio del microorganismo. Inmunidad frente a las bacterias extracelulares. Las bacterias extracelulares pueden replicarse fuera de la célula huésped y lo hacen, por ejemplo, en la circulación, los tejidos conjuntivos y los espacios hísticos constituidos por las luces de las vías respiratorias o el intestino. En primer lugar, estas bacterias provocan una inflamación que conlleva la destrucción del tejido en el foco de la infección. De esta forma, los cocos biógenos, formadores de pus. En segundo lugar, muchas de estas bacterias producen toxinas que ejercen efectos patológicos diversos. Son sustancias secretadas de manera activa por las bacterias. Inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares. La inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Una consecuencia de la activación del complemento es la opsonización y la potenciación de la fagocitosis bacteriana. Efectos perjudiciales de las respuestas inmunitarias. Las consecuencias lesivas más importantes de las respuestas del huésped frente a las bacterias extracelulares son la inflamación y el shock séptico. El shock séptico es la consecuencia patológica inducida por citocinas más grave de las infecciones por bacterias gram negativas y algunas gram positivas. Evasión de los mecanismos inmunitarios por parte de las bacterias extracelulares. La virulencia de las bacterias extracelulares depende de varios mecanismos que resisten la inmunidad del huésped. Las bacterias con cápsulas ricas en polisacáridos resisten la fagocitosis. También las cápsulas de muchas bacterias gram positivas y gram negativas contienen ácido siálico, que inhibe la activación del complemento por la vía alternativa. Inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Una característica de las bacterias intracelulares es su capacidad para sobrevivir e incluso replicarse en el interior de los fagocitos. Dado que estos microorganismos pueden encontrar un nicho donde son inaccesibles a los anticuerpos circulantes, su erradicación requiere la participación de la inmunidad celular. Inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Una característica de las bacterias intracelulares es su capacidad para sobrevivir e incluso replicarse en el interior de los fagocitos, dado en que estos microorganismos pueden encontrar un nicho donde son inaccesibles a los anticuerpos circulantes.
Su erradicación requiere la participación de la inmunidad celular. Inmunidad innata frente a las bacterias intracelulares. La respuesta inmunitaria innata frente a las bacterias intracelulares corre a cargo principalmente de los fagocitos y los linfocitos NK, citolíticos naturales. Los fagocitos inicialmente, los neutrófilos y más tarde por los macrófagos. Por otra parte, las bacterias intracelulares activan a los linfocitos NK bien de manera directa, bien estimulando la síntesis por los macrófagos de IL-12, una potente citocina inductora de los linfocitos NK. Respuestas inmunitarias adaptativas frente a las bacterias intracelulares. La respuesta inmunitaria protectora principalmente frente a las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por los linfocitos T. Las personas con deficiencia de la inmunidad celular, como los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, son extraordinariamente susceptibles a las infecciones por bacterias intracelulares y por virus. Los mecanismos de protección ante la infección por bacterias. Tenemos que su hábitat del patógeno son dos: bacterias extracelulares y bacterias intracelulares. En las bacterias extracelulares tenemos que su tipo de respuesta son los anticuerpos opsocinantes, neutralización de exotoxinas, inhibición de la adherencia y la activación del complemento, mientras que en las intracelulares es la activación de los macrófagos para que se encuentren menos permisivos ante bacterias y generación de linfocitos citotóxicos que eliminan la célula infectada. Evasión de los mecanismos inmunitarios por parte de las bacterias intracelulares. Distintas bacterias intracelulares han desarrollado varias estrategias para resistir la eliminación por fagocitosis. Entre ellas está la inhibición de la fusión de los fagolisosomas o su escape hacia el citosol, ocultándose de esta manera los mecanismos microbicidas de los lisosomas y detoxificando directamente o inactivando sustancias microbicidas con los intermediarios reactivos del oxígeno. Inmunidad frente a los virus. Los virus infectan característicamente a una amplia variedad de población celular mediante la utilización de moléculas de superficie normales de las células. Los virus también pueden causar infecciones latentes en las que el ADN vírico persiste en las células del huésped y produce proteínas que pueden alterar las funciones celulares. Respuestas inmunitarias adaptativas frente a los virus. La inmunidad adaptativa frente a las infecciones víricas depende de los anticuerpos, que bloquean la unión del virus a la célula huésped y su entrada en ella, y de los linfocitos T citotóxicos, que combaten la infección mediante la destrucción de las células infectadas. Los anticuerpos antivíricos actúan fundamentalmente como neutralizantes para evitar la fijación del virus y su penetración en las células huésped. Un dato importante: la eliminación de los virus que residen en el interior de las células está medida por los linfocitos T citotóxicos, que destruyen las células infectadas. Evasión de los mecanismos inmunitarios por parte de los virus. En su evolución, los virus han desarrollado numerosos mecanismos para evitar la inmunidad del huésped. Uno es que los virus pueden modificar sus antígenos y dejan de ser así objetivo de las respuestas inmunitarias. 2. Algunas infecciones víricas crónicas se asocian al fallo de las respuestas de los linfocitos T citotóxicos. 3. Algunos virus sintetizan moléculas que inhiben la inmunidad innata y adaptativa. Y 4. Pues algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteínicos citosílicos asociados al CPH de la clase 1. Mecanismo de la evasión inmunitaria. Y algunos ejemplos. La variación antigénica, un ejemplo serían las tripanosomas o el plasmodium. Luego la resistencia adquirida al complemento del linfocito T citotóxico, algún ejemplo serían los esquistosomas. Luego la inhibición de las respuestas inmunitarias del anfitrión, un ejemplo sería la filaria secundaria de obstrucción linfática y los tripanosomas. Y pues otro sería el desprendimiento de los antígenos, y un ejemplo de este serían los entamoeba. El nacimiento de la inmunología como ciencia puede situarse en el momento en el que Edward Jenner logró una vacunación satisfactoria contra la viruela en 1796.
El éxito de la vacunación en la erradicación de las enfermedades infecciosas depende del número de factores. Las vacunas son eficaces si el microorganismo infeccioso no entra en situación de latencia. Se experimenta una variación antigénica escasa o nula y si no interfiere con la respuesta inmunitaria del huésped. Las vacunas tienen su máxima eficacia frente a las infecciones limitadas a huésped humanos y que no tienen reservorios animales. Tipos de vacunas. Vacunas de antígenos purificados, subunidades, los vectores víricos vivos, las vacunas de antígenos sintéticos y las vacunas de bacterias y virus atenuados e inactivados. Y pues aquí están pues, los tipos de vacunas y algunos ejemplos, como pues, las bacterias vivas atenuadas o muertas, que sería pues, la vacuna de la BCG, de la cólera. Tenemos los virus atenuados, que viene siendo la poliomielitis, la rabia. Las vacunas de subunidades o antígenos, que sería la vacuna toxoide tetánica, la de toxoide diftérico. Vacunas conjugadas, como la Haemophilus influenzae o la vacuna del neumococo. Luego las vacunas sintéticas, viene siendo la de la hepatitis. Los vectores víricos, un ejemplo sería pues, los estudios clínicos de antígenos del VIH en el vector de la viruela del canario y por las vacunas de ADN.